ustedes me dirán cuándo. Sí, bueno, la siguiente charla está a cargo de Diana Bueno, de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Diana, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Melina. Pues muchas gracias primero que todo por la invitación. Hoy quiero contarles acerca de códigos de dimensión multiplicada, concretamente de códigos abelianos de dimensión multiplicada. Esto hace parte de los trabajos que hemos venido realizando con quienes fueron mis directores de tesis doctoral, José Joaquín Bernal y Juan Jacobo Simón. Y bueno, pues uno de los productos de esa tesis doctoral que quedaron pendientes de revisar fue la construcción de códigos a partir de otros códigos. Para ello, pues voy a hacer un breve recorrido y espero llegar bien de tiempo para contarles a qué nos referimos con esta construcción. La cota BCH es una de las más antiguas que está o que se descubrió para los códigos cíclicos de los años 60. En los años 70, 1970, Paul Camion extendió el concepto de cota BCH para los códigos abelianos, introduciendo algo que se llama la distancia aparente. En nuestro trabajo, nosotros introdujimos una noción un poco más fuerte, que se llama distancia aparente fuerte de polinomios e hipermatrices, y desarrollamos un algoritmo para calcular la mínima distancia aparente fuerte de una hipermatriz basada en manipulación de Q-órbitas, con el fin, pues, de obtener una mejor cota que la distancia aparente para la distancia mínima de códigos abelianos. En ese proceso de construir ese algoritmo y de definir esa distancia aparente, encontramos algunas cuestiones asociadas a Q-órbitas que nos permitieron darnos una idea de cómo obtener estos códigos de los que les quiero compartir hoy. Entonces, lo que hicimos fue tomar ventaja de esas técnicas y crear códigos abelianos bivariados a partir de códigos cíclicos, de manera que la dimensión se multiplique, pero se mantenga su distancia aparente fuerte, es decir, esta cota se mantenga. Esto, en otras palabras, o digamos dentro de las utilidades que podría tener, es que yo puedo tener un código cíclico que tenga una cota para distancia mínima a través de la distancia aparente fuerte, que me guste, que sea lo que yo quiero. Sin embargo, necesito aumentar la dimensión. Entonces, esta es una estrategia para poder aumentar la dimensión, manteniendo estable o fijo, más bien, ese parámetro. Bueno, notaciones preliminares muy parecidas a las que dio Daniela y a las que hemos trabajado aquí en otras charlas. Trabajaremos sobre un cuerpo finito de Q-elementos, donde Q es una potencia de un número primo. Un código abeliano lo vamos a entender como un ideal de álgebra de grupo FQ de G, donde G es un grupo abeliano finito. Y si vamos a considerar más bien dos números positivos, enteros positivos, que son primos relativos con Q, y vamos a crear el conjunto de duplas con entradas en los enteros módulo R1 como los enteros módulo R2. Es decir, vamos a tomar enteros módulo R1 y R2 respectivamente y a crear un conjunto de pares. Si el grupo abeliano que estoy considerando aquí, cabe aclarar que aquí todo lo vamos a hacer en dos variables porque los códigos de los cuales vamos a hablar son bivariados. Si el grupo abeliano del que estoy hablando aquí en esta álgebra de grupo se descompone como el producto de estos dos grupos cíclicos CR1 y CR2, entonces podemos identificar el álgebra de grupo con este anillo cociente. Con el anillo cociente de los polinomios en las indeterminadas x y y, cocientado por el ideal generado por los polinomios x a la R1 menos 1, y a la R2 menos 1. Y a esto lo vamos a llamar A sub Q de R1 R2. Entonces vamos a identificar los elementos de A sub Q R1 R2 con polinomios que escribiremos como polinomios en dos variables, ¿cierto? Donde la pareja IJ, es decir, la pareja de exponentes que va recorriendo
los términos de este polinomio, está tomada en el producto cartesiano del cual les hablé hace un momento. Entonces estaremos trabajando módulo R1, módulo R2 en parejas. Vamos a anotar por U sub R sub I el conjunto de todas las raíces r-iésimas primitivas de la unidad para I igual a 1 e I igual a 2. Y así entonces haremos el conjunto U de parejas donde cada una de las entradas corresponde a una raíz R1ésima, la primera entrada, R2ésima, la segunda entrada, raíces primitivas de la unidad. Cuando yo tengo este conjunto de parejas, entonces yo puedo considerar fijar un alfa, o sea, una de esas parejas, y para cada una de esas elecciones, yo voy a tener que cada código, o sea, cada ideal, en esta álgebra de grupo, está totalmente determinada por su conjunto de definición con respecto a esa selección de alfa. Y el conjunto de definición no es más que el conjunto de parejas en I, es decir, el conjunto de parejas de elementos de primer elemento entero módulo R1, segundo elemento entero módulo R2, que son exponentes tales que alfa elevado a ese exponente o esa potencia de alfa es un cero de cualquier elemento o cualquier palabra del código. Así que el conjunto de definición es el conjunto de todos los exponentes a los cuales yo puedo elevar alfa y esa potencia se convierte en un cero de todas las palabras del código. Ese es el conjunto de definición respecto a alfa para el código. Ahora bien, si yo tengo un par en I, definimos su coórbita, módulo R1, R2, como el conjunto de las parejas obtenidas de multiplicar las coordenadas de A, es decir, A1, A2, por potencias de Q. Este es un conjunto que va a ser subconjunto de estos pares de enteros módulo R1, módulo R2 respectivamente. Y estas coórbitas me generan una manera de describir los conjuntos de definición, puesto que todo conjunto de definición es una unión disjunta de coórbitas módulo R1, R2. Entonces, esa relación entre conjuntos de definición y uniones de coórbitas me permite entender de una manera distinta cómo se agrupa, digamos, sí, cómo se agrupan los ceros de los polinomios y entonces cómo puedo construir a través de hipermatrices de coórbitas códigos a mi antojo, pues sí sesgado, pero un poco sí a mi antojo. Ahora, hablando de matrices de coórbitas, pues bueno, uno tiene una matriz con índices en I y entradas en un anillo general R. En nuestro caso, las entradas van a ser en cuerpo, ¿cierto? Y cada una de las entradas yo la voy a denotar como M de IJ, es decir, la posición IJ de la matriz M. Denotamos la iésima fila de M como H sub M de 1i. Este H sub M proviene de ser la hipercolumna de M por la variable 1, que sería fila, sería la iésima fila de la matriz M. Y para columnas, utilizaríamos la variable 2, entonces sería la segunda, la j-ésima columna de la matriz M. Si consideramos una unión de coórbitas módulo R1, R2, entonces la matriz de coórbitas proporcionada por esa unión de coórbitas se construye de la siguiente manera. Tiene entradas A y J, donde A y J va a ser 0 si I y J es una pareja que está en la unión de coórbitas y va a ser 1 en otro caso. Es una idea, digamos, que opuesta a la idea de una función característica. Vamos a tener 0 si está y 1 si no está. Estas matrices de coórbitas son el secreto, digamos, para esta construcción. Por lo tanto, si yo tengo un código en el álgebra de grupo del cual estábamos hablando, o en el anillo cociente que presentamos al inicio, este código tiene asociado pues un conjunto de definición respecto a un alfa, ¿no? Para cada alfa tengo un conjunto de definición, pero cada conjunto de definición es una unión de coórbitas, por lo tanto yo puedo hacer una matriz proporcionada por esa unión de coórbitas. Ahora bien, si yo tengo una matriz proporcionada por una unión de coórbitas, esa unión de coórbitas puede convertirse o se puede entender como un conjunto de definición para un código.
En ese conjunto de todas las matrices proporcionadas por uniones de coórbitas, nosotros definimos un orden parcial. Este orden parcial consiste en que una matriz M de D va a ser menor o igual que una matriz M de D', si solamente si D' es un subconjunto de D. O también si el soporte de la matriz M de D está contenido en el soporte de la matriz M de D'. Con todas estas herramientas que acabo de comentarles, pues vamos entonces les voy a presentar algunos resultados que fundamentan esa construcción de la cual les quiero hablar. Cuando uno tiene una matriz, puede definir algo que se llama el conjunto de filas 0 o columnas 0 asociadas a una posición KB. La posición KB aquí es, K representa fila o columna, si K es 1 sería una fila, si K es 2 sería una columna, y B sería el índice de esa columna o de esa fila respectivamente, de acuerdo a lo que estemos mirando. Ese conjunto es el conjunto de todas las filas o columnas que son consecutivas y que son 0. ¿En qué sentido son consecutivas? En que son consecutivas, sus índices son consecutivos, módulo R1 si estamos mirando filas, módulo R2 si estamos mirando columnas, y son el paquete de todas las que son consecutivas a partir del punto en el cual quiero revisar. Es decir, si yo quiero mirar la fila 1, 2, perdón, la fila 2, es decir, K igual a 1, fila 2, entonces tengo que mirar que la fila 2 es 0 y de ahí en adelante, ¿cuántas más tengo 0? Esas otras filas 0 van a ser parte de ese conjunto de filas 0 consecutivas. Y denotaremos el cardinal como omega sub m de KB. Si lo revisamos aquí en este ejemplo que tengo, tendríamos entonces que ninguna fila es una fila nula. Todas las filas son distintas de 0. Por lo tanto, el conjunto de filas 0 consecutivas para cualquier fila, no me importa quién sea B, siempre va a ser el conjunto vacío y por lo tanto el omega correspondiente, no me importa quién sea B, va a ser 0. ¿Ok? Ahora, si lo miro por columnas, entonces ya, por ejemplo, tengo el caso de esta columna. Recordemos que columna tiene como primera entrada el 2, y luego esta sería la columna 0. Recordemos que estamos enumerando en módulo Z15 en este caso, entonces empezamos con 0. Y este conjunto tendría solo una columna, que es la misma columna 2, 0, porque las siguientes ya no son 0. Así que su omega sería 1. Y bueno, si elijo, por ejemplo, esta columna, perdón, esta no. Bueno, para esta columna el omega sería 0 y el conjunto sería vacío. Pero para esta columna tendríamos un conjunto que la contendría ella, a la siguiente, y como estamos trabajando módulo 15, también contendría a esta. Así que si yo mirara cuál es el omega de 2, esta entrada sería la 13, pues este sería un omega igual a 3, porque tengo 3 columnas 0 consecutivas. Siguiendo esa misma idea, entonces podemos definir lo que es la distancia aparente fuerte. Si yo tengo una matriz nula, su distancia aparente fuerte será 0. Si tengo un vector, la distancia aparente fuerte será el máximo de los omega más 1. Eso es cuando tengo solo un vector, así que solamente voy a mirar, digamos, las entradas. No voy a mirar, voy a mirar solamente las entradas. Es decir, para cada posición voy a mirar qué posiciones consecutivas serían 0.
¿vale? Ahora, cuando tengo matrices, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mirar la distancia aparente, de acuerdo a esta definición que hemos tenido aquí, la distancia aparente fuerte de cada fila. Vamos a pensar, primero tomar K igual a 1, o sea, de cada fila, la distancia aparente fuerte de cada fila, la vamos a considerar, y lo que hacemos es que tomamos el máximo de las distancias aparentes fuertes de las filas. Ya sabemos calcular las distancias aparentes fuertes de las filas porque lo hemos aprendido en el paso 2. ¿Listo? Y por otra parte, ese máximo, perdón, antes de pasar al otro lado, ese máximo se llamará épsilon. Por otra parte, vamos a calcular el máximo omega, que sería el máximo de los omegas, digamos, si estamos por filas, el máximo de los omegas, es decir, el máximo de los cardinales de conjuntos de filas cero consecutivas. Y la distancia aparente fuerte respecto a filas, que sería la primera variable, o respecto a columnas, que sería la segunda variable, se determina de esta manera. Distancia aparente fuerte respecto a K sería el épsilon por el omega más 1. Y la distancia aparente fuerte de toda la matriz sería el máximo de estas dos distancias que se obtienen en A, o de estas dos cotas que se obtienen en A. Si lo revisamos aquí, lo que obtenemos sería entonces que puedo mirar por filas. Ya sabemos que los omegas son 0, ¿cierto? Entonces, y miramos la cantidad de la distancia aparente de cada una de las filas y ya me da 5. Así que por filas, la distancia aparente fuerte me da 5. Por columnas, la distancia aparente fuerte me da 8. Es decir, revisando las columnas, mirándoles el omega y mirando cada columna, qué distancia aparente fuerte tiene. Por lo tanto, me va a dar una distancia aparente fuerte de la matriz igual a 8. Teniendo esto, uno tiene ese teorema central, y es que la distancia aparente fuerte de un código respecto a una elección de raíces es la distancia aparente fuerte mínima de la matriz proporcionada por el polinomio, la matriz de coeficientes del polinomio phi alfa de E, donde ese polinomio es el polinomio de la transformada de Fourier discreta de E respecto a alfa, donde E es el idempotente generador del código. Esta distancia aparente fuerte del código va a estar dada por el máximo de todas las distancias aparentes mínimas de las matrices así obtenidas. Pero, ¿qué es la distancia aparente fuerte mínima? Aquí la tenemos, es el mínimo de las distancias aparentes fuertes de todas las matrices que son menores o iguales que la matriz M que estoy considerando, donde esta relación de menor o igual está dada por el orden parcial del cual hablamos hace un momento. Y bueno, para cerrar, les quiero comentar entonces que cuando estudiamos esto nos dimos cuenta que si tomábamos un vector, podríamos calcular fácilmente la distancia aparente y mantenerla, puesto que al aumentar en filas o al aumentar en columnas o al replicar ese vector por filas o al replicar ese vector por columnas, la distancia aparente se mantenía. La presentación va a estar con ustedes, pero yo lo que quiero dejarles es la imagen gráfica de qué es lo que hicimos. Tenemos aquí un vector que representa el conjunto de definición de un código. Y lo que hacemos es poner repetidas veces este vector como fila, tantas veces como yo quiera multiplicar la dimensión, y lo que vamos a tener es que la distancia aparente fuerte de esta matriz que ustedes ven aquí en la parte inferior es exactamente la misma que la de este vector que representa un código cíclico aquí en la parte superior. Esta matriz que está aquí abajo representa un código abeliano. Un código abeliano en dos variables. Y la dimensión de este código abeliano va a ser, en este caso, 3 veces la dimensión del código cíclico que se está considerando. Es decir, si yo quisiera multiplicar por 50 veces la dimensión de este código cíclico, bastaría con poner 50 veces la fila que representa ese código cíclico. Así crearíamos un código abeliano
que tiene la misma distancia aparente que el original, distancia aparente fuerte que el original, o sea, la misma cota inferior para la distancia mínima, pero estaríamos aumentando la dimensión. Y pues el resultado, me devuelvo aquí para mostrarles, el resultado vale tanto para filas como para columnas. Entonces este resultado lo que hace es que me conserva la distancia aparente fuerte del código cíclico, pero multiplica la dimensión. Lo que tenemos aquí entonces es que yo puedo hacer códigos abelianos con una distancia designada, sabiendo construir códigos cíclicos con distancia designada, lo cual sabemos hacer muy bien gracias a los teoremas de la cota BCH y los códigos BCH. Y bueno, pues hay más cosas de aplicaciones que ustedes verán ahí en la presentación, que pueden pues leer y consultarme si quisieran tener más información. Y quiero cerrar aquí con las referencias porque pues ya el tiempo se me agotó.